Listo. Estamos listos, César. Vale, pues buenas noches a todos aquellos que nos siguen por esta emisión de Clínica de la Fe. Les queremos agradecer su interés. El día de hoy vamos a tener a Raúl Méndez. Nos da mucho gusto tener su presencia aquí. Vamos a estar conversando en torno pues, a esa violencia que no se ve, que comúnmente es denominada como violencia simbólica, y que justamente porque no se ve, pocas veces es analizada, pensada y también puesta en perspectiva en un momento en el que justo si alguna pugna fuerte hay entre los grupos políticos, religiosos e ideológicos, es justamente la disputa por los símbolos. Y esa disputa por los símbolos pues adquiere un matiz particularmente interesante en el caso del campo religioso, en la medida, digamos, de que creo yo que las nociones simbólicas se han distorsionado, los límites, incluso en el manejo de los símbolos, también han sido bastante violentados, de tal modo, digamos, que los símbolos pueden ser lo mismo utilizados por uno u otro grupo que en el pasado fueron enemigos y que tenían como cierta claridad respecto al uso de los símbolos que empleaban, ¿no? En la medida que los símbolos han ido pues globalizándose y en muchos sentidos los símbolos se han relativizado, me parece que resulta interesante la charla en torno a la violencia simbólica, porque tal vez aquellos sectores religiosos que se asumen como progresistas o como liberadores, poca capacidad tienen para percatarse del sesgo violento del uso de sus símbolos. Y no menciono, digamos, el uso de los símbolos violentos que comúnmente son empleados por los grupos calificados como de derecha, porque ese uso violento de los símbolos que ejerce la derecha, pues los grupos progresistas justamente han tenido mucho cuidado en exhibirlos públicamente, y entonces en ese sentido me parece que resultará interesante la charla con Raúl, con Oscar, con Alejandro, con Yuridia, con Roberto, y pues vamos a ver qué va saliendo, ¿no? En consecuencia, no sé, Roberto, si quieras plantear un orden, y si no, entonces pues yo quisiera darle la voz a Raúl para que nos haga una primera intervención sobre qué piensa él en términos del uso de los símbolos, y en particular los símbolos teológicos, y cómo estos símbolos teológicos pues suelen ser empleados no solamente en los ritos, sino en la vida cotidiana de los religiosos para imponer, digamos, ciertas consignas castigadoras o ciertos territorios simbólicos de exilio o incluso ciertos territorios simbólicos de terror, ¿no? Pues adelante, Raúl. Gracias, pues muchas gracias, la verdad, por la invitación para poder conversar con ustedes. Creo que son temas urgentes los que se plantean. Y quiero comenzar señalando que la violencia simbólica la podemos entender pues desde dos ángulos. Uno, como explícita violencia a través de los símbolos, utilizar la Biblia, utilizar una cruz, utilizar una figura de autoridad con fines coercitivos respecto de la voluntad de alguien más. Pero también está la perspectiva, pues, que está desde la sociología de Pierre Bourdieu, lo que entiende
Bourdieu como violencia simbólica, que no solamente es violencia a través de los símbolos, sino que es una violencia orquestada de modo tal que no necesita justificar la base de su legitimación. Esa, en primera instancia, es la violencia simbólica. De hecho, esa violencia es la que sostiene la primera que mencioné, porque se ejerce violencia simbólica toda vez que no hay un cuestionamiento de por qué una persona está diciendo, se está apropiando de un posicionamiento social, de una declaración pública, de una acción con miras a legitimidad. Pongo un caso muy claro. Cuando se levanta un pastor o cuando entrevistan a un ministro religioso, lo entrevistan y dice, es que los evangélicos estamos en contra del aborto. Ese posicionamiento que se ha visto, pues, con nombres y apellidos, digo, pues es que ha sido público, ¿no? Estuvo todo el movimiento de Confraternice, con Varela a inicios de este sexenio, que tras el desplome del PES, pues parecía que se le iba a dar un poquito la espalda a los pentecostales, iban a ir pues más como de lado de Confraternice. La verdad es que ha sido bastante extraño el vaivén político que han tenido las iglesias evangélicas en el sexenio. Pero cuando alguien como, no sé, Arturo Varela o quien sea, se posiciona en México o en Chile, porque eso vemos declaraciones en todos lados, diciendo, es que los evangélicos estamos en contra del aborto. Esa es una violencia simbólica, porque nadie cuestiona a ese personaje de la legitimidad de sus declaraciones. ¿Quién es para arrogarse ese derecho de hablar en voz de todo un conjunto religioso? Entonces, no se cuestiona, se discute un montón de cosas a partir de allí. Y a partir de allí se genera incluso una conversación en el espacio público, pero no se discute la base, que esa persona, que ese vocero en particular, no tiene la autoridad ni la legitimidad para emitir tal declaración. Esa es violencia simbólica en primera instancia. La utilizan muchísimo el día de hoy los grupos religiosos. Ahorita yo planteo pues un escenario quizá macro a nivel público, a nivel nacional, pero si vamos a ver en las iglesias, cuando un pastor le dice a una pareja de jóvenes, oigan, es que ustedes no pueden andar de novios. Eso es una violencia simbólica, porque nadie cuestiona que el pastor tenga la autoridad para decidir sobre las relaciones afectivas de otras personas. Y en ese sentido vemos en las iglesias constantemente, en menor o en mayor medida, un incremento y un uso pues cada vez mayor de esa violencia simbólica, donde las figuras de autoridad, las figuras religiosas de autoridad, que de hecho son un símbolo en sí mismas, el pastor, el predicador es un símbolo público de reconocimiento, de cohesión del grupo específico en el que tiene peso, nunca se le cuestiona. No se le cuestiona, a ver, es que usted es un pastor. Usted tiene que estar hablando de sexualidad, usted tiene que estar hablando de relaciones afectivas, usted tiene que estar hablando sobre lo que está pasando en la esfera íntima de las personas. Nadie lo cuestiona. Se da por hecho que un pastor se dedica a eso. Se da por hecho que un ministro religioso tiene esos fueros, tiene esa autoridad. Y esa en realidad para mí es la violencia que más me preocupa, porque es una violencia muy silente. Cuando vemos a esta gente que hace shows donde pone banderas, ¿no? De la comunidad LGBT y las pisa, ¿no? Es también una forma de violencia a través de los símbolos, en este caso intentando pisotear un movimiento a través de un elemento representativo. Cuando vemos que se llevan cruces a las marchas, cuando vemos que salen con las Biblias a decir es que la palabra de Dios dice esto, claro, esa es una forma también de violencia mediante elementos simbólicos muy importantes, pero que hacen mucho ruido. Tanto ruido hace que es para la foto, ¿no? Como cuando Lañez llega allí al Palacio de Gobierno de Bolivia con una Biblia gigante posicionándose. Eso fue un acto de violencia mediante un símbolo que es la Biblia,
que acaparó los medios. Pero esta otra violencia que estoy comentando, esa no se ve porque esa no es de foto. Esa se da en las relaciones interpersonales, se da en la intimidad y pasa desapercibida. Porque ese es el problema. Cuando no cuestionamos la autoridad ni la legitimidad de los líderes y representantes religiosos. Creo que ahí es donde comienza todo. No, pues, excelente posicionamiento, Raúl. Les invito a los del grupo a alzar la mano para poder tener la participación. Quisiera escuchar, porque luego se nos quedó sin participar la otra vez, al profesor Carlos, si quieres intervenir en este momento. Y si no, pues vamos dándole pie a este diálogo. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, gracias, buenas noches. Bueno, he visto algunos Adelante. de los videos de Raúl. Sin duda me parecen muy interesantes y también pues muy iconoclastas. Yo le preguntaría en el sentido de cómo es que, por ejemplo, los textos bíblicos permiten, cuál es el uso político que se le ha dado al texto bíblico como para instaurar esta violencia simbólica y si, por ejemplo, hay forma de, de escapar, de poder, por ejemplo, formar una comunidad que constantemente tenga como referencia pues los distintos textos bíblicos y que a su vez puedan no ejercer una violencia simbólica. Me parece que en tus videos apuntas a que esto sería posible, pero no sé si nos puedas como aclarar un poquito el asunto. Me parece muy pertinente porque efectivamente la Biblia ha sido una fuente inagotable de este tipo de violencias por el carácter sagrado que tiene. Porque ¿quién va a cuestionar la Biblia? La Biblia opera en términos, aquí sí realmente muy apropiadamente simbólicos, porque no es tanto por su contenido per se, no es tanto entrar a la exégesis de tal o cual pasaje, sino por el hecho de ser la Biblia, considerarse que la Biblia es la palabra de Dios, considerarse que la Biblia es un libro sagrado, una especie de amuleto, tiene una virtud intrínseca. Entonces también la cuestión es que no nos cuestionamos sobre el origen de la Biblia, ¿no? El origen material, humano, histórico que tiene este conjunto de libros del judaísmo y del cristianismo que estrictamente hablando no tienen ningún tipo de validez, autoridad ni dirección ética para el hombre contemporáneo. La única razón, como señala un teólogo de Childs, para considerar a la Biblia como normativa, pues es porque hay un grupo que se conoce como la Iglesia que le da esa autoridad, le da esa carga de legitimación, pero intrínsecamente hablando, pues la Biblia no tendría como tal ese poder. Aquí lo que nos tenemos que preguntar entonces es qué hacemos con la Biblia cuando ya viene tan cargada, cuando viene tan cargada de estas significaciones de dominio, de autoridad, de moralidad, de normatividad. Bueno, algo que se ha ensayado mucho por la teología de la liberación, que es hacia donde yo apuntaría para poder responder a esta pregunta sobre si podemos tener comunidades sustentables, socialmente sustentables a partir de la Biblia. Lo que ha hecho la teología de la liberación a partir, por un lado, de la lectura popular de la Biblia, que también se le conoce como teología desde abajo o lecturas no dogmáticas, dio por resultado algo que todavía existe, que se llama comunidad eclesial de base. Se da prioritariamente pues, en los escenarios católicos, aunque también hay experiencias ecuménicas. En las comunidades eclesiales de base, la lectura de la Biblia no es acaparada por una figura de autoridad, un pastor, misionero o párroco, sino que la Biblia en su lectura se socializa. Y entonces cada quien puede asumir las perspectivas interpretativas que tenga de la Biblia. Y no es ni relativismo ni subjetivismo, porque esto se hace en un escenario de diálogo.
Mi lectura la negocio socialmente, mi lectura la pongo en diálogo con el resto del grupo y entre todos pues vamos llegando a direcciones o a conclusiones. Un teólogo del Antiguo Testamento, Walter Brueggemann, le llama a esto comunidad hermenéutica. Cuando no existe una comunidad hermenéutica, sino que existe una autoridad exegética, entonces estamos en una comunidad precisamente de violencia, porque entonces lo que representa la Biblia va a venir de un monolingüismo que va a estar concentrado en la figura de un predicador, ya sea un pastor o ya sea un líder o hasta a veces el padre de familia. Esto escala a muchos niveles. Pero eso es porque hay una autoridad exegética y es lo más terrible que le puede pasar a una comunidad religiosa sustentada en la Biblia, porque entonces haces que todas las creencias y las prácticas giren en torno a la voluntad de una persona. Esto pasa mucho en algunos ambientes que pues podemos calificar de sectarios, en algunos grupos religiosos que son muy autoritarios en ese sentido, como Testigos de Jehová, como la Iglesia de la Luz del Mundo, donde la autoridad exegética reduce a una sola posible interpretación cada uno de los pasajes de la Biblia. En oposición al modelo de autoridad exegética, tenemos el de comunidad hermenéutica. Es justamente experiencias de las comunidades eclesiales de base sustentadas en teología de la liberación, y también me parece en algunas iglesias también protestantes, pero que han sido marginales o marginadas de sus iglesias misioneras hegemónicas y han encontrado una ruta propia. Esto es difícil porque pues, las iglesias no se sustentan de diezmos ni de ofrendas. Necesitan tener el apoyo de sus iglesias madre pues, para los sueldos del pastor o para apoyo a la comunidad. Hay redes pues, de interés muy claras en el desarrollo de las iglesias, particularmente las evangélicas. Pero hay iglesias que han encontrado su camino, que incluso pese a estas dificultades materiales han encontrado su autonomía y entonces pues generan caminos de diálogo colectivo. Es la única forma en la que yo veo, cuando la Biblia no está en una sola figura, sino que está en una comunidad. De hecho, hay un ensayo que escribí al respecto que se llama Liturgias de Equidad. Así lo pueden encontrar, ponen Liturgias de Equidad, Raúl Méndez. Y en este ensayo yo planteo el concepto de autogestión para poder entender la relación de las iglesias con su propia comunidad, señalando que cada comunidad de fe no tendría por qué asumirse como dependiente de un centro doctrinal, dogmático, rector, sino que cada iglesia, aunque sea presbiteriana, aunque sea bautista, aunque tenga denominación, tendría en un escenario ideal de autogestión la posibilidad de adecuar la teología, la interpretación de la Biblia a sus propias necesidades contextuales. No es utopía, esto sí pasa, quizás son pocos los casos, pero tanto del lado católico, comunidades eclesiales de base, como del lado protestante, algunas iglesias pues más bien marginales, incluso pues el grupo al que pertenezco, la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, así nacimos y así nos hemos movido, generamos un credo, utilizamos el término nada más como una forma de respetar una larga tradición, y lo que establece ahí es que pues cada iglesia tiene sus posibilidades dogmáticas autónomas, autogestivas. Entonces, sería la respuesta en corto, cuando no es una sola persona, sino una comunidad. Gracias. Si me permiten nada más, escuchándote, una muy breve pregunta. Por ejemplo, dices que la oposición se encuentra entre esta particular interpretación o esta particular exégesis del uno solo contra la comunidad hermenéutica en la que participan muchos. Y una pregunta sería entonces es si ese hecho de que sea una comunidad hermenéutica la blinda de alguna forma para evitar las violencias de las que empezamos a hablar al principio. Si no es posible que dentro de estas mismas comunidades se repliquen
a partir de las interpretaciones que se hacen, porque supongo, no conozco el modelo, que se hacen en comunidad y que llegan a acuerdos y que lo aplican particularmente a, si no te entendí mal, a su propio contexto y a las propias cosas que les tiene que decir sobre sus vidas a los integrantes de estas comunidades. Y entonces la pregunta es si no, ¿cómo le hacen para blindarse de replicar estas violencias que podemos encontrar en una comunidad que no es hermenéutica, sino que está bajo la exégesis de el líder, el pastor, el sacerdote, etcétera? Desafortunadamente, ninguna comunidad puede blindarse de este tipo de violencias porque en toda comunidad hay recursos y hay intereses y por lo tanto hay cuotas de poder. Y esto es el germen para cualquier tipo de acaparamiento y de violencia. Eso es algo intrínseco en cuanto a las relaciones sociales. Más que blindarse, lo que sí permitiría es generar una vigilancia constante, casi que una vigilancia epistemológica, una vigilancia social, en donde pues puedan reconocer cuando se gesten este tipo de violencias y puedan darle un tratamiento. La cuestión es que no hay fórmulas de cómo tratar un incendio de violencia en una comunidad, porque puede ser tan variado, puede ser tan casuístico, pues que no hay fórmulas mágicas. Y la mayoría de las veces se hace con ensayo y error, ¿no? De hecho, pasa muchas veces, pues están viviendo bajo una trama de violencia, no se han dado cuenta, hasta que caen en cuenta que algo está pasando y entonces intervienen. Y ya para la próxima, entonces lo logran detectar. Esto es trabajo, es bueno, es tal cual el modelo de la teología de la liberación, ¿no? Ver, juzgar, actuar. Una y otra vez. No hay nunca un modelo predeterminado que te haga vivir en un mundo ideal, sino que siempre se trata de trabajar ese mundo con toda la comunidad. A veces saldrá bien, a veces saldrá mal, pero me parece que aquí lo importante pues es el concepto de trabajo, porque esto es algo que se tiene que hacer cotidianamente, de forma constante, incluso para aprender a hacer la comunidad hermenéutica, para poder hacer diálogo con la Biblia y no solamente dogmas, no es de la noche a la mañana, requiere su trabajo. Entonces, pues con mucho esfuerzo. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, yo quisiera preguntarte, dado que es una tarea que no le puedo llamar yo un ministerio, pero sí como que los giros que he tenido en mi caminar dentro de un llamamiento, hoy me llevan a mirar considero yo una gran comalada de creyentes que los encuentro severamente lastimados por inercias de violencia muy, bueno, hay historias, ahí verás los testimonios cuando tengas oportunidad. Hablamos en algunos casos inclusive cosas que rayan en la tortura. Yo te quisiera hacer una pregunta en dos sentidos, Raúl. Una, ¿habrá manera de hacer comunidad sin estar atados a esta suerte de relación amo-esclavo hegeliana, así como que el modelo obliga o marca necesariamente a un sometimiento aún dentro de comunidades, pues vamos a llamarlo un poco más democráticas, donde hay hasta instrumentos de equilibrio de poderes, que termina siendo letra muerta, ¿no? Perdón, mi experiencia en la Iglesia Nacional fue precisamente así, encontrarte ancianos que tenían 30 años cuando el orden decía que debían ser 3 y en fin, ¿no? Se volvía a lo mejor uno muy legalista, ¿no? Pero finalmente se operaban poderes y tenían una construcción de un modo de ser, un modo de operar, pues marcados hacia hacia la violencia de te líneas o no cabes. Parecía que el único camino para ser libre era la disidencia, ¿no?
o el quedar fuera de la comunidad, por un lado. Lo otro, ¿qué perspectiva tienes tú, Raúl, del futuro que le espera a esta alternativa que pensábamos muchos, que fuimos a lo mejor católicos, que crecimos en un lugar cristiano, respecto a la iglesia? ¿Hay un futuro? ¿No va a terminar todo en un montón de gente decepcionada, que no encuentra espacios? Porque a donde voltea es lo mismo, el pastor que va sobre la lana, sobre la fama, sobre el dominio, concretamente siento esto que es como un molino de carne, donde empieza una pieza por un lado, la trituran y va saliendo por el otro. Entonces, los congregantes que hoy tenemos están como que en ese proceso de ser expulsados por estas violencias, y simplemente se está alimentando esto de carne fresca, ¿no? Que por ahí no falta que llegue, porque al final del día la gente tiene una necesidad de creer en Dios, de buscarle, de tener esa espiritualidad atendida, ¿no? Pero para mí el periodo de vida de un creyente nuevo es a lo mucho 7 años, para que se da cuenta que no va a ningún lado con ese ese modelo eclesial, que ya lo abusaron, que ya se sirvieron de su fe y terminan saliendo, ¿no? Y te repito, lamentablemente muy lastimados, muy, muy lastimados. De antemano, gracias, Raúl. Bueno, la forma de presentarse, sobre todo en las iglesias protestantes en Latinoamérica, siempre fue con la bandera justamente del liberalismo, de la democracia. Hay toda una historiografía bastiana, todos los estudios que hizo Jean-Pierre Bastian, que tratan de apuntar hacia ese hecho. La cuestión es que cuando nos vamos a las prácticas de la iglesia, encontramos, pues sí, ciertamente prácticas antidemocráticas, incluso pues que atentan flagrantemente contra los derechos humanos de las personas, actos de discriminación de forma constante. Entonces, es muy lamentable pues estos escenarios que se están viendo, porque utilizando una bandera de la democracia, están haciendo prácticas antidemocráticas. Y las iglesias, al ser parte de un estado de carácter laico, necesita pues también asumir ese tipo de postura. Porque de pronto, pues sí, son muy democráticos para, vamos a hacer la reunión, para votar, pero no, en otros puntos dicen, no, pues es que primero es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿no? Y entonces no estamos de acuerdo con las leyes del Estado, lo que nos quieran decir. Ahorita en Colombia traen todo un conflicto al respecto de una iniciativa para que las iglesias paguen impuestos. Acá fue raro, acá la Hacienda se metió a las iglesias como que muy sigilosamente, y como que de la noche a la mañana más bien era, vamos a tomar el curso para saber ahora cómo tienen que declarar las iglesias. En Colombia eso está pegando muchísimo, como que no lo aceptaron tan fácil y ahorita tienen ese problema. Intrínsecamente no tenía que tenerlo, ¿no? Se supone que las iglesias son parte de un Estado, son parte de una democracia, entonces pues tendrían que asumir las leyes. Bueno, eso es muy difícil porque sí es mucho en secrecía. Dice por ahí el apóstol Pablo, ¿no? Vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, eso está pasando justamente en las iglesias. Yo me imagino así como a Ezequiel, mirando ahora no ya los sacerdotes judíos ofreciéndole sacrificio a Tamuz, sino mirando a los pastores y a los ancianos, ¿no? Lo que hacen en las iglesias. Aquí es muy importante que este ciclo, que es un ciclo real, porque las iglesias se nutren. Julio de la Fuente, antropólogo, él para analizar comunidades indígenas, sobre todo en contexto de migración, hablaba de miembros de reemplazo. Y eso es lo que nutre a las iglesias, particularmente las evangélicas, aunque no solo las evangélicas, estos miembros de reemplazo, ¿no? Se va renovando la membresía de forma temporal, y sí pareciera que hay una especie de ciclo, ¿no? El primer amor, después viene la fase de trabajo arduo, la fase donde te dan un cargo y empieza las cuotas de poder,
hasta que hay de dos sopas, ¿no? O te desencantas o te consagras, ¿no? Como un reproductor del poder, de lo cual, pues, eso solo unos cuantos privilegiados lo tienen. Creo que es importante que uno no salga de la iglesia dando un portazo. A lo que me refiero es que cuando uno sale de un lugar donde recibió maltrato, violencias, abusos de cualquier escala, se tiene que hablar, se tiene que decir. No es solamente, bueno, pues ya me cambio de iglesia ya, o dejo de ir a la iglesia y ya. No, estas cosas se tienen que contar, estas cosas se tienen que decir. Entonces, en ese sentido, me gustaría decir, ¿no? Pues que sería una responsabilidad de los que salen, pero no creo que pueda yo asignar esa cuota, porque pues cuando uno sale de una iglesia dañado, lastimado, pues lo que quiere es sobrevivir, literalmente, ¿no? Pero creo que sí es importante que aquellos que tengan la capacidad, la disposición, el ánimo de decir, a ver, yo voy a contar mi historia, eso lo veo en el futuro. Tanto lo veo en el futuro porque ya está pasando. Eh, está este canal en YouTube, Salido una secta, y como hay varios que son excreyentes contando testimonios de lo que vivieron dentro, que no es nada fácil. No es nada fácil porque uno, puedes tener represalias, dos, hay gente valiosa de tu círculo que está parte de allí, forma parte de ese lugar. Pero es que las iglesias el día de hoy están como Nickelodeon, ¿no? Con todo lo que se está destapando de las series del inicios de los 2000 y cómo se maltrataba al elenco, particularmente a las mujeres, y hoy está saliendo. Bueno, eso está empezando a salir, esa cloaca se está empezando a destapar. Una especie como quizás hasta de Me Too iglesia, cuando se organiza algo así de verdad, híjoles, eso sí va a romper mucho. Por lo demás, creo que también cada vez más tenemos un buen número de ex creyentes o ex afiliados que sí están dispuestos a contar su historia. Y si dan con los foros adecuados, con la difusión adecuada, pues esto puede empezar a cambiar. Claro, hay casos mediáticos que son los que de pronto llaman más la atención, ¿no? Caso de La Luz del Mundo, con todo lo que ha pasado con la Juan Joaquín Flores, ha estado muy en el foco. Y ahorita, hoy por hoy, no sabemos qué esté pasando al interior de La Luz del Mundo, cómo está recibiendo la iglesia este tipo de situaciones. Ellos dan una cara, dan mensajes. ¿Qué está pasando en las entrañas? Hoy por hoy no lo sabemos, pero está generando un cambio. Y vamos a ver a qué nivel puede llegar. Pero eso no tendría que ser solamente en los casos escandalosos. Digo, no hay que esperarse a tener a un líder tras las rejas para que esto se empiece a hablar. Hay que empezar desde lo poquito, ¿no? Entonces, es hablarlo. Hablarlo, difundirlo o denunciarlo según corresponda. Pero creo que ante ese tipo de violencias, de situaciones, lo peor que podemos hacer es guardárnoslas en el pecho. Hay que denunciar en tu perspectiva. Hay que hacerlo, sí, en la medida de lo posible. Digo, algo que nos han enseñado también, sobre todo las feministas acompañantes, es que la denuncia tampoco puede ser una obligación de la víctima. Porque muchas veces tú no sabes ciertamente qué tipo de represalias puedas tener. Y por eso se ha generado esta figura de la acompañante. Porque sabes que yo te voy a ayudar a llevar la denuncia, pero no solamente te llevo a poner la denuncia, te saco de la casa, te llevo a un albergue, te cambio de lugar y vemos cómo hacerle para protegerte. Entonces, sí, creo que la conciencia de denuncia es importante, pero tampoco, pues siendo honestos, no podemos asumirla como una obligación para todos los que padecen ese tipo de situación. No todos pueden hablarlo, pero los casos que sí se pueda, los casos que sí lo hagan, hay que darle su merecida difusión. Excelente. Quisiera invitar a Oscar Nateras, estás por ahí, quisieras participar, hacer alguna intervención. Buenas noches, gracias por
invitarme a formar parte de esta reunión. Estoy escuchando, aunque tengo otro asunto aquí que estoy ahora sí que escuchando y atendiendo la otra necesidad. Me gustaría omitir ahorita una intervención, no quisiera pues hacer alguna omisión de lo que estamos tratando, muy interesante sobre todo, y agradecer pues también a quien está exponiendo esta plática el día de hoy, que pues nos ayuda mucho a pues seguir caminando en esta brecha. Muy interesante la exposición que nos está dando, y pues también compartimos allí la cuestión de haber egresado del Seminario Teológico Presbiteriano Muchas Cuitas. Me gustaría en algún momento pues poder platicar y mostrarte pues también mi forma de pensar respecto a algunas cosas, pero bueno, por ahorita omito mi participación. Gracias. Bien, Oscar. Está por ahí Yadira, me pareció observar que está por ahí. Si quieres tener intervención o participación, Yadira. Profesor César, continuamos con tu intervención. Creo que Yadira no está por ahí disponible. Sí, a ver, primero un rodeo para precisar mis preguntas. O sea, a mí me parece que la temática sobre la simbólica es, en principio, una temática que, si bien se comienza a atender, me parece que todavía hay como muchos huecos en su atención. Y uno de los huecos fuertes es justamente la inclinación o una cierta tendencia a confundir el problema de la ideología con el problema pues de una cierta terapéutica hacia quienes padecen violencia. Y quiero, digamos, ahorita, porque a lo mejor ya hasta se pone de moda otra vez, recuperar, digamos, el caso menos comprendido por las iglesias evangélicas, y que representa además un caso paradigmático para mí, para entender, digamos, el lugar social al que ha sido arrojado el mundo evangélico. Y me refiero al caso Acteal. O sea, los presos liberados están esta semana organizando pues una demanda formal contra el Estado mexicano para que le repare el daño infringido a sus personas. Y en ese caso me parece que se cruzan varios elementos. O sea, el más obvio y evidente para los evangélicos es pues el hecho de que por lo menos el 70% de los presos por el caso Acteal son evangélicos. Lo que regularmente no se dice es que el caso de los muertos, pues todos los muertos eran familiares de los que estuvieron presos. No se dice. Y entonces lo que se edifica es un territorio simbólico muy abusivo, o terriblemente abusivo, diría yo, y construido al cobijo, digamos, de un grupo ahora sí que de epistemólogos dedicados a leer cuál es el evento a leer, ¿no? Es decir, esto lo he dicho en otros foros, la gente se saca mucho de onda, espero no te saques de onda, Raúl, pero los epistemólogos que interpretan el caso Acteal
son los mismos que interpretaron el caso de San Mateo Atenco. Es el mismo grupito que interpretó el caso de Yo Soy 132 de la IVA. Y es el mismo grupito que interpretó la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Y es un grupo de epistemólogos católicos. Y católicos que en el pasado estuvieron muy vinculados a la teología de la liberación y que cínicamente transitaron del discurso liberacionista al discurso de los derechos humanos. Creo que además es un fenómeno muy generalizado, sobre todo en el campo católico. Es decir, no tienen empacho en saltar del discurso liberador al discurso del derecho humano, porque me parece que el problema que tiene el discurso de la teología de la liberación es que aparece como una herramienta misionera, y eso me parece que casi no se entiende. Es una herramienta misionera que se orientó y se dirigió básicamente a la conquista de las mentalidades de la izquierda. Es decir, porque integran, digamos, el discurso de la lucha de clases, integran el discurso de la defensa del pobre, integran el discurso liberacionista, pero que finalmente uno de los elementos simbólicos que me parece más problemáticos y más antievangélicos es justamente que hacen de la víctima una forma de vida. Es decir, necesitan a los muertos para poder echar adelante el discurso liberacionista, no liberal, perdón. Porque sin muertos, pues no hay a quien liberar. Y creo que el tránsito que ocurrió en el caso de muchos curas católicos que militaron en la teología de la liberación y que ahora militan en el campo de los derechos humanos, responde más a un programa orgánico y corporativo de estos grupos de epistemólogos que interpretan cuáles son los fenómenos o cuáles son los momentos simbólicos que habría que pues sí, que habría que combatirle al Estado, es decir, ganarle al Estado la interpretación de ese tipo de fenómenos, ¿no? Y efectivamente, o sea, pues no son tontos, ganaron la interpretación de Actial, ganaron la interpretación de San Mateo Atenco, ganaron la interpretación de Yo Soy 134, ganaron la interpretación de los 34 desaparecidos. Y en esa línea interpretativa de esos epistemólogos, pues ocurre ese fenómeno, o sea, este tránsito que opera en ellos, de pasar del discurso liberacionista al discurso del derecho humano. El caso más emblemático, y que además estuvo embarrado en todas estas interpretaciones, es el caso del primo de Álvarez y Casa, que se llama Álvarez Gándara, que recibe el premio de manos de Enrique Peña Nieto como el modelo a seguir en términos de recomposición de tejido social y procesos de pacificación. Entonces, yo escuchándote, me parece que uno de los puntos más polémicos de lo que dices es justamente esto que echas por delante de una cierta vigilancia epistémica. Y te voy a comentar por qué lo veo muy polémico. O sea, yo creo que entre los evangélicos ni idea tenemos lo que la Iglesia Católica invierte para formar un solo epistemólogo. Y te digo que no tenemos idea porque ni siquiera los identificamos y ni siquiera los ubicamos.
Eh, quiero hacer referencia a dos que son prácticamente héroes de la teología de la liberación. Uno es Jean de Vos, el otro es Andrés Sauri, que son justamente los dos ex curas, los dos militantes de la teología de la liberación, que operaron prácticamente toda la interpretación y todo el corpus interpretativo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y que desde mi particular punto de vista son los responsables de operar todo el daño producido por esta guerra que no produjo más que la apertura del mercado indígena pues al neoliberalismo. O sea, después de la intervención del EZLN, lo que se nota en las comunidades indígenas que se vieron involucradas, pues es básicamente la introducción de todo el mercadote neoliberal. Y ahí es donde yo pongo el énfasis, o sea, ¿cuál puede ser potencialmente la distancia entre un epistemólogo católico, a que la institución lo reconozca como epistemólogo porque invirtió mucho varo en ese epistemólogo, y un, pues, ¿qué será? Pues un aprendiz de epistemólogo del campo evangélico? No sé si soy claro en lo que estoy planteando. Es decir, ¿cuál fue el epistemólogo intérprete del caso Acteal para el mundo evangélico? Pues un periodista que se llama Carlos Martínez, que uno lee lo que dice respecto a Acteal y uno, bueno, pues por lo menos los que conocemos, pues no podemos más que concluir que lo que dice es un remedo de la potencia interpretativa del epistemólogo católico. O sea, un poco lo que quiero plantearte es si esto que señalas como la permanente vigilancia no es en sí mismo violento, y que esta posibilidad de vigilancia epistémica permanente, pregunto, no ensombrece y enceguece muchas áreas del fenómeno interpretar. Sobre todo si el fenómeno interpretar es un fenómeno que tiene que ver con el campo de lo religioso, ¿no? Digo, lo planteo pues porque yo creo que San Pedro Chenaló, que es el municipio donde está Acteal, es el tercer municipio menos católico del país, el menos estudiado por los evangélicos, potencialmente el más estudiado por los católicos, y el que representa, digamos, un verdadero laboratorio para el mundo católico, porque Chenaló significó para el mundo católico la posibilidad de medirle el agua a los camotes hasta donde el Estado mexicano potencialmente puede hacer valer la ley cuando los católicos abusan de los evangélicos. Y creo que eso pues, regularmente no se ve, y me da la impresión que el discurso de la liberación impide justamente ver estas cosas. Pues no sé qué opinión te merezca esto que estoy diciendo, ¿no? Sí, yo retomo el concepto de vigilancia epistemológica nuevamente también de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, no como un dominio de un epistemólogo a la realidad, porque eso sería caer otra vez en la autoridad exegética, nada más que sería aquí la autoridad exegética de la realidad. La vigilancia epistemológica es un flujo constante y comunitario, no centralizado, en lo que está describiendo como epistemólogo, que más bien es un intelectual orgánico, o ya cuando le metes lana, si le metes poder, pues se convierte en un think tank. Sin señalar que los nombres que tú has mencionado pudieran o no serlo, no voy a entrar a eso de momento, pero la figura de epistemólogo que describes es más un think tank, por un lado, o un intelectual orgánico.
Lo que estoy planteando de vigilancia epistemológica es un cuidado colectivo de los criterios, de las posibilidades y de los recursos que se tienen en una comunidad. Esto me parece que es importante hacerlo. Claro, comencé también hablando de la teología de la liberación, pero las comunidades eclesiales de base lograron tener, y han logrado tener incluso hasta una cierta autonomía de lo que vendría siendo pues la hegemonía de la teología de la liberación, pues es conciliar. La teología de la liberación no solamente es misionera, también es conciliar. Está Medellín, está Puebla, son acuerdos conciliares que se hicieron. La misma opción preferencial por los pobres, pues surge en ese contexto que los católicos suelen trabajar, pues a partir de declaraciones de autoridad. Ciertamente lo es, ciertamente pues se ha criticado mucho de que pues la idolatría al pobre, ¿no? Que hace la misma teología de la liberación. Pero el día de hoy es un movimiento tan heterogéneo, tan grande, que podemos encontrar incluso al mismo Leonardo Boff diciendo, sí, la teología de la liberación es burguesa, como una forma de autocrítica. Y a partir de ahí todas las ramificaciones, la teología india, los ecofeminismos, las teologías en general de los terceros mundos, que constantemente están cambiando perspectivas, constantemente se están autovisitando y contextualizándose o recontextualizándose, pues para poder justamente hacer estos ejercicios. La clave es esa. O sea, la clave no es la bandera. ¿Qué bandera le quieras poner al asunto? Ninguna bandera te va a funcionar si no estás constantemente criticando, revisando, actualizando. ¿Para qué? Para que no nos quedemos con unas visiones quizás solamente unilaterales. Que hay que ver hasta dónde es una visión unilateral o hasta qué punto a veces es una falta de disponibilidad de fuentes, por ejemplo, ¿no? Acteal, sin duda, no está solamente con Carlos Martínez, ni él pretende ser como tal la única voz cantante, está Aida Hernández, está todo el colectivo de las otras que también han trabajado el caso, todos los estudios, etnografías que se han hecho sobre la comunidad de las abejas, etnografías de la ENA, de la UNAM, de la misma UAM, hoy portó el logo. Voces hay, voces hay muchas, entonces evidentemente si nos damos quizá por lo mediático, pues podemos decir, pues es que esto solamente está aquí, ¿no? Pero es una visión que quizá no responde a una buena documentación de fuentes, ¿no? Porque por más que haya posicionamientos específicos, si pensamos que solamente lo que vemos en televisión rige la hegemonía de las interpretaciones, llámese Acteal, yo soy 132, o nos faltan 43, con todo lo que pasa en Ayotzinapa, estamos al mismo tiempo reproduciendo la violencia, relegitimizando a esos medios masivos como la única voz de determinación. Y no es así ni de lejos. Constantemente hay foros, insisto, hay trabajos etnográficos, hay ensayos, artículos por todas partes. Entonces aquí la invitación es a documentarnos precisamente para evitar esas falsas hegemonías, porque no las hay en ninguno de los casos. Incluso yo soy 132, tiene una arista amplísima de interpretaciones y de lecturas, no se diga el caso Ayotzinapa, ¿no? Desde los que están allí, y lo puedo comentar esto fehacientemente. Comunidad Teológica de México tenemos una comisión específica que acompañan a los padres de los desaparecidos. Y no pretenden, es que somos los únicos que podemos hablar al respecto, para nada. Entonces creo que aquí más bien es una cuestión de poder tener una pluralidad de fuentes a nuestro recurso para no caer en eso, para no caer en el monopolio epistemológico. La vigilancia epistemológica, al menos desde Bourdieu, es completamente lo opuesto. Es constantemente revisitar, redirigir, autocriticarse, pues para poder seguir avanzando. Y ciertamente no es que se cumplan todos los casos, pero sí hay casos de éxito y sí hay casos donde esto pues está ocurriendo. Y no solamente en México. Cuba ha sido una sede también de muchas experiencias en este sentido. En Brasil, en Colombia,
En la zona del Chaco argentino también hay mucha movilización al respecto. Yo creo que muchas de las respuestas a nuestras inquietudes están ahí, se están haciendo, se están generando. Y es cuestión quizás de empezar a voltear, a ver, de escuchar esas voces. No es un camino fácil, ni todo es camino de oro, es a partir del esfuerzo que se está generando por tratar de encontrar estos nuevos modelos no violentos de organización religiosa y de interpretación bíblica. ¿Alguna réplica al respecto, César? Bueno, muchas gracias, Raúl, por tu respuesta. Bueno, no réplica. O sea, lo que pasa es que lo que escucho en Raúl es más bien como un deseo. O sea, enuncias un deseo y un deseo imaginado. Este rollo de la revisión constante o la crítica permanente, me parece que opera más en el orden del deseo que en el orden de la efectividad, porque no es tan cierto, eso a mí me lo parece, o sea, no es tan cierto que estas lógicas, digamos, de interpelar a la realidad, pues nos muevan, digamos, del lugar. O sea, es más, creo yo, más bien que nos ratifican el lugar. Porque, pues sí, nos gustan más los lugares cómodos que los lugares incómodos. Y cada vez que se percibe un lugar incómodo, pues la gente prefiere no entrarle. Entonces, me parece que enuncias más un deseo. Y como deseo, pues está bien, pues, porque se oye bien. Pero creo que no es un deseo que, pues, que sea fácil de realizar, pues. No, no es fácil. Y sí, claro, es un deseo, por supuesto, es totalmente un deseo. No sé si el tránsito tenga que ser efectividad, ¿no? También es muy del tardocapitalismo que estamos viviendo, todo efectivo, todo eficiente, todo con resultados, ¿no? Términos de referencia, cumple los objetivos. No es así. No, las comunidades eclesiales de base o las comunidades protestantes que están haciendo verdaderos experimentos de diálogo, de ecumenismo, no tienen un plan que cumplir, no tienen una cuota que cubrir, no tienen una determinación de eficiencia que evidenciar. Es un deseo que tenemos entre todos, por supuesto que lo estamos deseando, y yo creo que deseo, yo lo veo de un campo semántico bastante positivo, no como algo que supone una efectividad. Sin No, está deseo no bien, hay avance. El deseo está es lo que bien, o sea, no tiene es que enriquecernos. o sea, la crítica no es que esté presente el deseo, o sea, yo digo, pues si eso es lo que sostiene la práctica, pues qué chido, ¿no? Pero ¿cuál es la distancia, Raúl, entre el deseo y la práctica? O sea, creo que hay una distancia a veces incluso insalvable. Quizá en muchas de las cosas Te lo pongo en otros términos. O sea, porque pues en ese territorio es mucho más atractivo trabajar con los pacifistas y de ahí que entiendo, digamos, la referencia que es a las abejas, cuando las abejas no lo son, o sea, no son pacifistas. O sea, de hecho, el discurso pacifista de las abejas, igual que lo que estamos aquí platicando, es un deseo. Pero son tan hijos de puta como los otros. Y podrán pertenecer a una comunidad eclesial de base, pero pues allí habría que conocer de cerquita las formas en cómo se tratan unos y otros, como para poder con cierta autoridad decir que efectivamente lo son.
Me parece que opera más el deseo colectivo. O sea, alucine de que de veras sí haya pacifistas ahí. Lo cierto es que no los hay. Y por eso digo que Acteal es el paradigma que menos entiende la gente evangélica, pese a que pues los evangélicos están interpelados por, por los acontecimientos que en ese municipio ocurrieron. Y bueno, pues sí, entiendo, digamos, que la gente hay chinguero de tesis, chinguero de libros que hablan sobre el caso Acteal, pues todos mediados, absolutamente todos mediados, y me consta, por la diócesis de San Cristóbal. Y pues eso me da la impresión que pues enrarece y oscurece, digamos, cualquier lectura que uno potencialmente quiera hacer o pueda hacer. O sea, por eso te digo, o sea, para mí el problema de lo que expones es justamente este asunto de cómo hacer operar eso que dices tú, de la crítica permanente y la revisión permanente. Creo que tendemos más a fosilizar y normalizar las cosas que a la revisión y a la crítica, y sobre todo a la crítica con relación a lo que uno piensa y hace, que es la más complicada. No es ni sencilla ni fácil de dirimir. Y sí creo que hay pues un cierto sesgo, digamos, de suponer que lo que uno hace es mejor que lo que los otros hacen. Entonces, por ahí, digamos, por eso digo que el asunto puede ser bastante polémico porque sí genera un sesgo violento el suponer que sí hay ciertas comunidades que sí efectivamente lo hacen y con mucha facilidad decir que son la excepción en el contexto de la regla, ¿no? Entonces ahí ese elemento simbólico, el elemento simbólico liberacionista, sí creo que hace falta de que sea discutido y que sea ponderado a la luz del dato duro, no del dato imaginado. O sea, porque lo que se tiene mucho o lo que circula mucho es el dato imaginado. Y yo creo que sí hace falta el dato duro, pues. O sea, cómo el símbolo se hace carne y cómo hecho carne opera en una realidad en donde pues aparece una contradicción permanente. O sea, el liberador se vuelve el castigador, el liberador se vuelve el esclavizador, el liberador se vuelve el infringidor de violencia. Y creo que eso está poco discutido, porque pues está más chido estar en el deseo que ir a mirar el dato duro. O sea, nada más te diría como ejemplo, que el periodo más crítico de las abejas, es decir, cuando los apoyos cesaron, o sea, se agarraban a catorrazos por un costal de frijol, y no a catorrazos sencillos, o sea, eran verdaderas batallas campales, donde salían muchos heridos. Y a la fecha yo creo que ha de haber como 6 grupos de abejas diferentes, peleándose el derecho de ser llamados las abejas verdaderas. Y pues regularmente ese asunto pues no se expone como dato, pues porque pues te rompe el esquema, ¿no? Y te rompe la lectura, entonces no. Optamos por la foto, ¿no? La foto fosilizada de que
son pacifistas y como si en el paso del tiempo se hubiesen quedado así como, pues como pacifistas, ¿no? O sea, te conozco historias muy ominosas del grupo Las Abejas, que la gente cuando las escucha no da crédito. O sea, cómo los pacifistas pueden hacer esas cosas, ¿no? Pero pues lo son, o sea, yo creo que por eso digo que es muy interesante, al mismo tiempo muy polémico, justamente el tema de lo simbólico, porque pues lo simbólico puesto solamente en lenguaje, me da la impresión que nos puede llevar, digamos, como a una especie de ensoñación de que es posible, y yo creo que sí es posible, pues, pero si nos quedamos en la ensoñación y no atendemos el dato duro, creo que nos podemos perder ahí en las palabras, ¿no? Bien, sobre el pacifismo de las abejas ni lo mencioné ni lo sostuve. Lamento que la mitad de tu argumentación no sea conmigo. No sé de dónde salió ese tema, yo mencioné las abejas porque se ha trabajado y no es un monopolio de información, es lo único que dije, nunca asumí que tuviera un carácter pacifista. Son católicos que secuestran evangélicos, evangélicos que secuestran católicos, hacen intercambio de rehenes para poder tener un costal de frijoles. Se sabe, se difunde, se conoce. Aquí no estamos parados sobre un mundo maravilloso, ni nadie está idealizando la realidad. Son conflictos interétnicos dolorosos, despojo de tierra de católicos, evangélicos, de evangélicos a católicos, formación de nuevas comunidades a raíz de la violencia intrínseca que se está generando. Entonces, ese universo maravilloso contra el que tú estás en contra, no sé cómo ha venido al caso en la conversación, porque no es el punto. Ahora, aquí el punto es que estamos tratando de generar con mayor o menor éxito, por usar toda una palabra de la ideología capitalista inevitable, comunidades que traten de encontrar caminos socialmente sustentables. Claro, podemos ver muchísimos casos en donde eso no ocurre. Bueno, yo soy calvinista, yo sostengo la depravación total. Yo sé que siempre está la posibilidad de desencadenar el terror y el imperio del poder. Eso está constantemente de forma latente. Es más, en este ensayo que les comenté, Liturgias de Equidad, una recomendación que hago es que el protestantismo ha crecido por separaciones y lo va a seguir haciendo. Entonces, en lugar de tratar de buscar justamente la unidad kumbaya, donde todos nos agarremos de la mano y seamos hermanos, no, es generar la viabilización de la disidencia, de las rupturas, de las fragmentaciones, porque el germen de la sociedad es el conflicto. Y es algo que los antropólogos tenemos sumamente claro. No hay sociedad sin conflicto. Entonces, el establecer o intentar buscar caminos de conversación sustentable mediante símbolos religiosos, mediante lecturas bíblicas, se hace de cara al conflicto. Se hace de cara sabiendo a todas las situaciones complicadas que pueden emerger en una comunidad. Es un deseo, sí, insisto que sí es un deseo porque eso es una energía erótica que te mueve a la acción. ¿Qué resultado tendrá? No se puede saber. Pero si no hay deseo, no hay nada. Entonces, si lo que estamos buscando aquí es la fórmula mágica, si lo que estamos buscando aquí es el establecimiento de un protocolo absoluto de integración conciliar, pues entonces creo que estaríamos cayendo en lo mismo que estamos criticando, ¿o no? Estaríamos cayendo en esas ínfulas que al inicio tenía la teología de la liberación de tratar de aglomerar todo. Aquí realmente lo que yo estoy proponiendo es caminos de viabilizar el conflicto, la disidencia, la alternancia. Eso es lo que tenemos que encontrar, saber que no estamos en el mundo maravilloso, no estamos en el mundo, en ese mundo idealizado que has representado en lo que comentas. No estamos en eso para nada, estamos de cara al conflicto. Entonces, todos los caminos, esta vigilancia epistemológica, ya como la he explicado, va de cara a eso, va de cara, como también lo mencioné, a que siempre hay intereses, recursos y por lo tanto poder. De esa no nos libramos, de esa no nos vamos a zafar.
Aquí lo único que estoy señalando es que hay gente que sí se está partiendo la madre, hay gente que sí está buscando hacer el cambio, hay gente que sí está tratando pues de encontrar nuevos paradigmas. ¿Va a ser exitosa o no va a ser exitosa? Bueno, dejamos que Elon Musk pueda determinar qué tan exitosa tiene que ser una comunidad y bajo qué criterios estándar se puede calificar el éxito de una comunidad. Por lo demás, no nos queda más que el esfuerzo, la lucha y pues quizá en algunas circunstancias, como seguramente habrá muchas, la supervivencia, porque a veces el conflicto crece tanto que no da pie a otra postura que ya cada quien mejor que salve su pellejo, ¿no? Pero donde no, o al menos donde quizá por una temporalidad, porque eso también pues es temporal, ¿no? Funciona bien, un tiempo de años maravillosos, pero pasa algo donde todo cambia, ¿no? Pasa, pues va a pasar. Hay un modelo de Víctor Turner, antropólogo, de drama social, que establece eso. O sea, establece cómo viene una fase estable, después viene una acción que empieza ahí a disruptir, a hacer mella, que se puede escalar a una crisis y luego un intento de acción separadora. Puede haber reconciliación, puede haber cisma, pero si hay reconciliación en el futuro, va a volver a repetirse el ciclo una y otra vez. Ese estadio ideal, que en antropología se llama comunitas, donde sí todos son hermanos y fraternos y vivimos en el reino de Dios en la tierra, dura poquito porque tarde o temprano se estructura y tarde o temprano vuelve a tender a hacer conflicto. En eso estamos. Este es el perro mundo en el que nos encontramos y donde tenemos que encontrar maneras, aunque sean temporales, aunque sean mínimas, pero que de algo valdrán, de encontrar caminos socialmente sustentables de lectura bíblica y de integración religiosa. Pues muchísimas gracias. Me hicieron recordar el canto de Mario Pintor, era, ¿no? Si perdono en vez de odiar, tengo éxito, ¿no? Entonces, por ahí puede venir el camino, por ahí puede venir la vía. Pues un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? Platícanos ahí un poquito. Sí, claro. Me encuentran en Facebook mis tilichos teológicos, ya así es más fácil de encontrarme. Y en Instagram, en Twitter, en TikTok, estoy como Teotiliches. Excelente. Entonces, ahí me pueden encontrar como mis tilichos teológicos en Facebook, como Teotiliches en las otras redes sociales. Muy bien. Pues Raúl, yo creo que habrá más oportunidades de unir hombro con hombro para buscar un camino sano para el creyente, y pues siempre te invitaremos por ahí a participar nuevamente con nosotros en alguna ocasión posterior. De verdad que un placer haberte tenido aquí con nosotros, y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes. Gracias César, gracias Carlos, gracias a Oscar, por ahí Eva también se unió, gracias a Yuri, también estuvo por aquí presente, y pues un abrazo a todos, estamos viéndonos en la próxima. Saludos a todos, un abrazo. Un placer, qué gusto, gracias por la invitación, que no sea la última. Claro que sí, por aquí nos vemos pronto, gracias. Vale. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.